Hola hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a responder una pregunta bastante interesante. ¿Los evangelios son fiables? ¿Son fiables los evangelios desde el punto de vista histórico? La pregunta es legítima, es decir, si los evangelios nos presentan la figura de Cristo para que creamos en Él, antes de dar nuestro asentimiento de fe, tenemos derecho a preguntarnos: ¿los evangelios son mera creación literaria de sus autores o por el contrario nos presentan el Jesús histórico? Número 1. La existencia histórica de Jesucristo es incuestionable. Existen fuentes documentales no cristianas que lo testifican. Así, las crónicas del historiador Flavio Josefo en los años 93 y 94. Una carta de Plinio el Joven al emperador Trajano en el año 112. El testimonio del historiador romano Tácito al comentar el incendio de Roma entre los años 115 y 117. Número 2. Los evangelios no son ninguna falsificación de la Edad Media. Es cierto que no conservamos ningún original de los pergaminos escritos por los evangelistas, como tampoco conservamos ningún manuscrito de Aristóteles o de Platón, por ponerle un ejemplo. Ahora bien, disponemos de copias muy primitivas de los evangelios, hechas por amanuenses ya en los primeros siglos, en las que aparte de los típicos errores de transcripción, podemos comprobar la gran fidelidad con la que se transcribían los textos originales. Disponemos también de pequeños papiros del siglo I, en los que aparecen algunos pasajes del Nuevo Testamento. Número 3. Los evangelios tienen todos los indicios literarios de la historicidad. La moderna ciencia histórico-crítica ha llegado a la conclusión de que los evangelistas no pudieron inventar lo que escribieron. Existen criterios de historicidad importantes para concluir en la fiabilidad de los evangelios. Por ejemplo, criterio de discontinuidad. Es un criterio que parte del hecho de que cuando alguien se inventa algo, lo hace de forma que le favorezca. Nadie se inventa algo que lo perjudique. Por poner un ejemplo, podemos mencionar a Mateo 28 del 1 al 10, que es el relato de la aparición de Jesús resucitado a María Magdalena. ¿Crees posible que los evangelistas se inventasen la historia de que Jesús resucita y se aparece, en primer lugar, a unas mujeres, cuando resulta que en el contexto cultural judío no se reconocía como válido el testimonio de una mujer? También el criterio de múltiple fuente. Los evangelios y el resto de los libros del Nuevo Testamento hacen un relato plenamente confluyente, a pesar de haber sido escritos en lugares, momentos y por autores bien distintos. Esto sería inexplicable si no hubiese un relato histórico verdadero del que todos parten. Por otra parte, el relato de los diferentes evangelios es suficientemente original como para constatar que no se han copiado. Cuentan los mismos hechos, pero con detalles de observación complementarios. Coinciden en lo fundamental, pero cada uno lo cuenta según su propia sensibilidad. Además, también está el criterio de explicación necesaria. Cuando un dato viene a ser la explicación de un conjunto de hechos innegables, de tal modo que de rechazarlo, estos quedarían sin explicación alguna, podemos pensar que es un dato auténtico. Por ejemplo, si Jesucristo no hubiese realizado los milagros de curación de los que nos hablan los evangelios, ¿cómo podríamos explicar la exaltación popular que la figura de Jesús produjo en su tiempo, recogida incluso por historiadores paganos? ¿Cómo leer los evangelios? Se recomienda no limitarnos a leerlos como unos meros hechos históricos que sucedieron en el pasado, sino que tenemos que llegar a descubrir que a través de aquellos relatos, Cristo nos está hablando a nosotros aquí y en este momento. Además, no enfocarnos solo en los acontecimientos, sino que profundicemos en la persona y en la identidad de Jesucristo, sacando consecuencias para nuestra vida. Una vez leído un pasaje del Evangelio, los pasos para profundizar en él podrían ser los siguientes. ¿Cómo aparece la figura de Jesús en el texto? ¿Cómo aparecen los otros personajes que rodean a Jesús? Ciertas preguntas nos ayudan a interiorizar y reflexionar acerca de lo que vamos leyendo. Todas estas afirmaciones y criterios que les he mencionado, además de tener los argumentos ya expresados, los podemos fundamentar con el Yucat, que en el capítulo 2, que habla de Dios nos sale al encuentro, en los puntos 14 al 19. Hoy día les he escogido solamente 4, de los cuales les voy a hablar. ¿Es verdadera la Sagrada Escritura? Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor.
Esto está en el punto 14 y también fue mencionado en el Concilio Vaticano II. El punto 15 nos dice: ¿cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de ciencias naturales. Los autores eran además hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales de su entorno y en ocasiones estaban anclados en sus limitaciones. Pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. El punto 16 dice: ¿cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. Punto 19 dice: ¿qué función tiene la Sagrada Escritura en la Iglesia? La Iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Bueno, hermanos, quise responder acerca de esta pregunta bastante mediática, bastante controversial, bastante importante, porque ya estamos próximos a la Navidad, estamos próximos al nacimiento de Jesús y se suelen tomar bastantes relatos bíblicos, se suelen tomar bastantes relatos de los evangelios en todo este tiempo y bueno, a lo largo del año litúrgico, ¿no? Y lo que quería expresar y lo que quería que ustedes sepan es que verdaderamente la Biblia contiene la palabra de Dios y que está probado que Jesús existió por las fuentes que nos da la Biblia, por las fuentes que nos da la Iglesia. Y quise transmitirlo con ustedes para que también tengan armas para cuando deseen defender nuestra fe. Espero que hayan aprendido un poquito más acerca de ese tema que considero bastante interesante. Y nada, agradecerles por estar otro domingo más en este canal. Los invito a darle like a este video, a que lo compartan con sus amigos y familiares, a que se suscriban y activen la campanita para que les avise cuando suba video. Cuídense y chao.